la migración global y latinoamericana. El presente podcast lo creamos Mateo Gómez y Juan Carlos Castañeda, estudiantes del pregrado de Contaduría Pública del ITM, para la materia de habilidades comunicativas, con el propósito de dar a conocer algunos de los factores históricos, económicos y políticos que hacen migrar a los habitantes a naciones más atractivas en búsqueda de un progreso personal o familiar. La búsqueda de una vida mejor para una persona y su familia, las disparidades de ingresos entre las distintas regiones, las políticas laborales y migratorias de los países de origen y de destino, y los conflictos sociales y a la vez políticos que impulsan la migración se transfronteriza, es decir, que pasa los límites de las fronteras de cada nación. En el siglo XIX surgió una forma moderna de migración en masa que fue posible gracias a los nuevos medios de transporte, a los asentamientos coloniales y a la expansión de los Estados Unidos de América. Entre 1846 y 1914, más de 30 millones de migrantes partieron desde Europa hacia América. Desde décadas, esta migración fue principalmente libre y el documento más importante que debía llevar consigo el inmigrante no era el pasaporte o un documento de identidad, sino un billete de barco. De aquí conocemos algunas de las historias del séptimo arte más promocionadas y más emblemática es el Titanic, que da secuelas de lo que pasó en aquella época de esos factores migratorios. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Estados Unidos y otros países quisieron controlar la migración para ser más selectivos acerca de quién podría entrar, bajo qué condiciones y con qué derechos. Este giro hacia los controles de fronteras, las cuotas, los exámenes de alfabetización y similares se vio acelerado por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917. Pero esa primera marea humana fue eclipsada por la oleada de miseria que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial y después de esta. Durante los primeros 4 años de guerra, Alemania y la Unión Soviética desarraigaron, trasplantaron, expulsaron, deportaron y dispersaron a unos 30 millones de personas. En mayo de 1945 había más de 40 millones de refugiados en Europa sin techo, desarraigados y huyendo de la guerra. En aquella época existía una voluntad política colectiva de cara a la emergencia y un sentido de la responsabilidad humanitaria tras los horrores de la guerra y del Holocausto. Esto aportó soluciones. Por desgracia, hoy en día escasean la voluntad política y los impulsos humanitarios. El 80% de los 18 millones de refugiados y de los 27 millones de desplazados internos del mundo no está ubicado en Europa, sino en países pobres de África, Asia, Oriente Medio y América Latina. En 2020, México se posicionó como el país de América Latina con el mayor número de migrantes internacionales, con casi 11.2 millones en este año. Venezuela y Colombia ocuparon el segundo y tercer lugar, con 5 y 3 millones respectivamente. Haití es el país caribeño donde más personas han emigrado, rozando los 1.8 millones de ciudadanos con residencia en el exterior en el 2020. Por otro lado, hablando de Colombia, este es el país al que han llegado más venezolanos. Para febrero de 2022, según Migración Colombia, la cifra ascendía a cerca de 2.5 millones. Detrás de Colombia, y hay mucha diferencia, está Perú, donde según los números oficiales hay cerca de 1.3 millones. Y en tercer lugar se posiciona Ecuador, que alberga unos 500.000 ciudadanos de nacionalidad venezolana. Además, Colombia bate un récord de migración ilegal hacia Estados Unidos,
En lo contado del año en mención, en Estados Unidos han detenido a cerca de 40.000 colombianos. Esto ha representado un incremento del 545% en los últimos 6 meses, frente a toda la migración ilegal que se registró en el año fiscal 2021. En marzo, detuvieron a 15.144 personas en la frontera del sur, algo excepcional en la historia reciente.